El día de hoy estamos desde la Fundación Santa Fe de Bogotá y el Hospital Serena del Mar tocando un tema de bastante relevancia para nosotros como institución y es la seguridad y salud en el trabajo. Un espacio de conversación en el cual esperamos reflexionar sobre algunos de los desafíos actuales, analizar algunos datos que tenemos de relevancia en el sector y, por qué no, plantear desde nuestra experiencia algunas prácticas de cuidado significativa para nuestros colaboradores. Soy Andrés Contreras, líder de seguridad y salud en el trabajo de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Buenas tardes a todos, bienvenidos a todas las personas que se encuentran conectadas en este espacio. Tal como lo dijo Andrés, en el día de hoy estaremos conversando acerca de los desafíos de la seguridad y salud en el trabajo en el sector salud. Este tipo de espacios, Andrés, me parecen súper valiosos porque generalmente existe mucha documentación, mucha información que está relacionada así con la implementación de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero generalmente están enfocados a otros sectores económicos como la construcción, la industria, y creo que es necesario estos espacios para fortalecer el cuerpo de conocimientos del sector salud a nivel de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, tal como lo dijo Andrés, hoy tendremos esta agenda, estaremos conversando acerca de los datos de la accidentalidad y la enfermedad laboral en nuestro sector. Vamos a ver cómo se está comportando este año y cuál ha sido la tendencia a los años anteriores. Conversaremos también de aquellos retos que tenemos actualmente con todas las modalidades de trabajo, con todos los cambios que se están presentando pues, a nivel mundial. Y por último, conversaremos cómo gestionamos los riesgos desde Fundación Santa Fe de Bogotá, desde Hospital Serena del Mar, y compartiremos algunas de nuestras experiencias de cuidado para los colaboradores. Esperamos sea un espacio de aprendizaje para todos y que nos permita conversar de un tema de total relevancia para las organizaciones, en especial para el sector salud. Así es, Andrés. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos hablando de las estadísticas del sector salud, cómo ha sido la tasa de accidentalidad para los últimos años? Vemos que del 2016 a lo que va del 2023 ha habido una tendencia a la disminución de la accidentalidad laboral. Vemos que empezamos en el 2016 con un 6.8 y ya en el 2022 la tasa ha bajado a 4.9. En el 2023 hasta octubre la tasa está en 3.4. Estos datos fueron tomados de la página de Fasecolda. Yo creo que uno de los primeros retos que tenemos a nivel de estadísticas es poder conseguir datos actualizados en nuestro país relacionados con el tema de la seguridad y salud en el trabajo en todos los sectores económicos. Si bien Fasecolda nos suministra algunos datos, el Observatorio del Consejo Colombiano de Seguridad y Salud en el Trabajo también nos suministra algunos datos, pero se generan algunas inquietudes con respecto pues, a lo que está reportado en la página. Para este 2023, la tasa ya va en 3.4 para el mes de octubre. Creo que tomas uno de los puntos centrales y son los datos. O sea, cómo estamos en datos, qué está pasando con los accidentes de trabajo, que de alguna manera representan uno de los indicadores de fuerza en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hay algo particular en los datos que nos estás presentando y es esa tendencia a disminuir, pero lo que pasó entre el 2020 y en el 2021. Entendemos una contingencia a nivel nacional que marca pues, este último periodo de tiempo, pero cuéntanos un poco más en el sector, ¿qué lectura podemos dar o qué análisis podemos tener de esto? Recordemos que entre 2020 y 2021 se dio la emergencia sanitaria. Y a partir de la emergencia sanitaria, pues el gobierno nacional, la Organización Mundial de la Salud empieza a dar una serie de recomendaciones y a nivel propio pues, del sector salud, para Colombia, recordemos que la normatividad nos decía que cualquier exposición a riesgo biológico, el principal virus circulante era la COVID-19, ya no iba a entrar como un accidente de trabajo, sino más bien iba a ser calificado como una enfermedad laboral directamente pues al personal que estuviera o que prestara servicios de salud. Adicionalmente a esto, pues a nuestro personal administrativo empezamos a tener otras dinámicas o modalidades de trabajo. Algunos empezaron a tener teletrabajo, trabajo en casa, etcétera, y eso ayudó a que disminuyera la accidentalidad en el sector salud. Además, creo que se produjo también mayor conciencia de la importancia de seguridad y salud en el trabajo, mayor adherencia a los estándares de seguridad y salud en el trabajo y por ende también al autocuidado. Creo que eso influyó positivamente a que el día de hoy pues ya tengamos unas tasas más bajas de accidentalidad. Chumare, estoy totalmente de acuerdo contigo. Algo particular también y
a reflexionar sobre los indicadores que nos presenta Fasecolda es que en este escenario del sector salud se incluyen todas las organizaciones. Tal vez organizaciones en las mismas categorías o condiciones de la Fundación Santa Fe de Bogotá y el Hospital Serena del Mar y otras instituciones que por número o código de actividad económica reportan en este indicador que estamos evaluando. Importante poder tener segregación en esos datos de alguna forma y es un siguiente paso que podríamos empezar a considerar. Y lo que tú mencionas de la importancia de seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones, pues fue una oportunidad interesante desde el 2020 para que se posicionara. Era algo que venía trabajándose Claro que hace sí. tiempo, pero ese posicionamiento fue clave. Eh, Nos queda como empezar a compartir cómo ha sido la accidentalidad para este 2023 y cómo ha sido el comportamiento de la enfermedad laboral en nuestro sector, el sector salud. A lo que va este año se han presentado 27.104 accidentes de trabajo. Esto aproximadamente por día significa que ocurren 93 eventos diarios, es decir, 93 personas tienen un evento que afecta pues su salud. A nivel de enfermedad laboral, aproximadamente existen 5 enfermedades calificadas por día. En lo que va del año han ocurrido 1.537 reportes calificados de enfermedad laboral. Para el 2022 se han presentado, pues tenemos la cifra del año pasado, 16 muertes asociadas al trabajo por accidentes de trabajo por enfermedad laboral. Si bien no somos el sector con la mayor accidentalidad, con la mayor enfermedad laboral, tampoco somos el menor y esto nos lleva pues a plantearnos diferentes retos, diferentes puntos de actuación para seguir disminuyendo estas cifras. Totalmente en línea, Chemari. Otro de los temas es cómo en el 2023, a pesar de todas las medidas y el posicionamiento de la seguridad y salud del trabajo, uno de los datos del Consejo Colombiano de Seguridad y un análisis adicional de estos datos de accidentalidad representaba un aumento significativo durante este primer trimestre y primer semestre, algo que nos preocupa y tú hacías una reflexión importante sobre los 93 eventos diarios, que 93 personas tengan un accidente de trabajo en un día, es una cifra que nos tiene que mover a todos y nos tiene que preocupar y tal vez este espacio de reflexión que queremos compartir con todas las personas que están y las organizaciones que representan tiene ese nivel de importancia. Andrés, también, pues ha sido la tendencia en el sector salud también que ha aumentado en este semestre, pero en diferentes sectores económicos también ha aumentado. El Observatorio del Consejo Colombiano de Seguridad dice que ha aumentado en un 93, en un 9.3% para el primer semestre las cifras de accidentalidad. Totalmente en línea. Entonces, pues tal como te decía, pues se presentan diferentes desafíos y retos en el sector salud, pues para poder disminuir esas tasas y esa enfermedad laboral. Vale, mira, dentro de los retos que podemos encontrar en la seguridad y salud en el trabajo, creo que el reto principal es el cuidado de las personas, cuidar de los trabajadores. Puede que no esté tan explícito en el marco normativo. Entendemos que es garantizar un entorno laboral seguro y saludable, mitigar los riesgos, poder hacer identificación y evaluación de forma preventiva para evitar que los accidentes se materialicen. Sin embargo, podemos reflexionar en términos de cómo cuidar de los trabajadores y cómo cuidar entre las situaciones o las dinámicas de trabajo actual. Cuidar del trabajador implica gestión, implica compromiso, implica relación dentro de los procesos y es uno de los escenarios fundamentales para seguridad y salud del trabajo. A pesar de tener un marco normativo tan robusto y más en Colombia en el que está establecido el sistema de gestión, aún no hace parte de esa dinámica en la que entendemos que vamos más allá de la norma. La norma por lo regular es el mínimo obligatorio. Y una reflexión pequeña es hasta como lo hacemos en Colombia, estándares mínimos de cumplimiento. Como que con eso Desde el nombre, estándares pasas mínimos de raspando, cumplimiento pasas de la con lo seguridad. mínimo. Cuando nos vamos en esa línea de estar con lo mínimo, no logramos garantizar que el cuidado del colaborador o del trabajador en especial se pueda dar. Y más en el sector salud. Tú lo mencionabas con lo que sucedió desde el 2020 y creo que vamos a abordar un poco los temas que nos traen en este momento a reflexionar de seguridad y salud en el trabajo y el cuidado hace parte de esas dinámicas. El cuidado tiene que ser una prioridad para las organizaciones, empatado con los objetivos, con el desarrollo, con el crecimiento de la organización, pero el cuidado tiene que hacer parte de las dinámicas estratégicas. Otro de los retos que planteamos en este ejercicio es el compromiso de las organizaciones y el rol del líder o el liderazgo que se tiene que desarrollar. Cuando hablamos de compromiso, si lo miramos desde la norma, es que exista la designación de responsabilidades, que de alguna manera tengamos un área responsable de seguridad y salud en el trabajo, la asignación de un presupuesto, la asignación de roles, funciones. Hay un parámetro normativo bastante ajustado. Sin embargo, cuando decimos que tiene que existir un compromiso por parte de la organización, es que este tema esté en la agenda de nuestro equipo directivo,
del equipo directivo de cada una de las organizaciones, de las personas que está conectada con nosotros hoy. Que esto sea un tema de discusión estratégica, que sea un tema que proyecte el desarrollo de la organización más allá de un simple escenario de vamos a cumplir con el plan anual de seguridad y salud en el trabajo, tenemos una visita de uno de los entes de vigilancia y control y tenemos cómo cumplir con los soportes. Compromiso de la organización es clave para poder garantizar las dinámicas. Y cuando hablamos de liderazgo, no solamente es ese cuidado integral que doy al líder. Por supuesto que hay unas dinámicas en las que la organización o la mayoría de las organizaciones procuran fomentar prácticas de cuidado hacia sus roles de liderazgo o sus roles representativos. Hay estrategias para poderlos formar, para desarrollarlos. Cuando planteamos este reto desde seguridad y salud en el trabajo, es entender cómo los líderes de seguridad y salud en el trabajo no son solamente los responsables. En este caso, nuestro ejercicio de poder transferir este conocimiento es, no somos los únicos. ¿Sí? No solamente está o el jefe o el coordinador o el líder del área, sino todas las personas de la organización y más los líderes de los procesos que son transversales o que hacen parte de la dinámica, tienen que ser líderes en seguridad y salud en el trabajo. Un liderazgo que invite a cuidar del colaborador, que invite a cuidar del equipo y que sopese de alguna manera sí el cumplimiento de los objetivos, los indicadores, pero también ese rol que tenemos para cuidar de nuestros equipos de trabajo. Gestión del riesgo. Acá nos podríamos detener con particularidades del sector. El sector salud tiene una gran diferencia de otros sectores productivos a nivel nacional. Cuando llegamos al sector salud encontramos todo lo que está descrito en la norma. Nosotros abarcamos la gestión de los riesgos prioritarios o lo que se clasifica como alto riesgo dentro de la normatividad. Hablamos de radiaciones ionizantes, no ionizantes, hablamos del manejo de sustancias químicas sin ser entidades que nos dediquemos específicamente exacto, a la producción o de alguna forma manejo estructural. Pero en nuestros procesos productivos, y ejemplos claros como laboratorio, tenemos sustancias químicas que son de alta peligrosidad o sustancias peligrosas que de alguna forma requieren compromisos diferentes de gestión. Eso es un reto particular para las empresas del sector salud. Y suena extraño decir tareas de alto riesgo e incluir otras, pero trabajo en alturas se desarrollan en empresas del sector salud. Tareas de alto riesgo. Y en específico, alturas, trabajo en espacio confinado, trabajo con riesgo eléctrico, que uno diría, no, el hospital no se dedica a eso. Por supuesto, tenemos equipos de infraestructura o de áreas de mantenimiento supremamente especializadas que garantizan que ese proceso que desarrollamos de atención a los pacientes logre darse. Siempre existe un proceso de atención a esos elementos básicos que permiten el desarrollo de las estrategias y las actividades de valor de la institución. No podemos dejar de lado lo que conocemos del sector salud, riesgo biológico, y lo vivimos, y creo que vamos a abordar un poco más el tema, riesgo biomecánico, todo lo que implica el cuidado ergonómico de nuestros colaboradores, salud mental, más allá de la dinámica de la norma de riesgo psicosocial, como la salud mental y las demandas emocionales de los equipos de trabajo en el sector salud son tan importantes y tan necesarios para analizar. Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos? Primero, comprenderlos. O sea, comprender la dinámica y la particularidad del sector salud. Gestionar el riesgo va más allá de identificarlo. Nuestra charla de hoy o el masterclass podría tener un capítulo para cada uno de los que mencionamos. Y sobre cada uno podríamos contar cuáles son los requisitos de la norma y cuáles son nuestras expectativas, nuestras experiencias y los aprendizajes que hemos tenido como instituciones. Yo creo que tal vez las personas que se encuentran conectadas y que no son del sector salud, tal vez se le pueda hacer extraño que dentro de un hospital podamos encontrar unos riesgos, podamos encontrar todos los riesgos establecidos por la norma desde que estudiamos la GTC 45, cada uno de aquellos riesgos y lo peligroso, por decirlo así, entre comillas, que es desarrollar nuestras actividades dentro de una institución prestadora de servicios de salud. Totalmente en línea. Mira, hablar de gestión del riesgo tiene que transformar la forma en la que nos movemos en seguridad y salud en el trabajo. Es entender que para lograr esos resultados de las organizaciones, en este caso de nosotros como empresas del sector salud, en el cuidado de los pacientes y esos desenlaces de valor superior, implican una gestión particular de riesgos. Y enlazados con esos compromisos adicionales a nivel organizacional, no es una sola área responsable del proceso. Mira que otro de los que proponemos es la transformación digital y el análisis de datos. Es un punto indispensable en este momento, no solo para seguridad y salud en el trabajo. Estructuralmente nosotros estamos en las direcciones de gestión humana o en los equipos de gestión humana que se encargan del cuidado de los equipos de trabajo. La transformación digital es indispensable. Es momento de que todas las organizaciones den el siguiente paso.
Todos entendemos que hay herramientas básicas para organizar los indicadores, la información, pero la transformación digital tiene que acompañar el proceso. Necesitamos estar en las dinámicas actuales. O sea, ¿cómo podemos llevar el inteligencia artificial, todo lo que está pasando con ChatGPT, todo lo que pasa en desarrollo de tecnología, a actividades propias de nuestros procesos de gestión de riesgo? El uso de la tecnología en capacitaciones, en identificación de riesgo. Cuando hablamos de estos procesos suenan ajenos y uno diría, no solamente el área de tecnología está encargada de la transformación digital. Es un punto clave y es una recomendación. Cuando hablamos de análisis de datos es el siguiente paso. ¿Qué datos tenemos nosotros? Acabamos de ver uno nomás, accidentalidad. Pero ¿qué datos se manejan desde seguridad y salud en el trabajo? Todos los que están referente al cuidado de los colaboradores. Entonces podemos tener una gran capacidad del siguiente paso en términos de análisis de datos. Y cómo esos datos en un ajuste estructural nos van a permitir tomar decisiones y que los retos adicionales que vemos de liderazgo y de compromiso tengan un soporte particular. Que era una propuesta bastante compleja para el sector salud. Nuevas modalidades de trabajo. Tú hablabas de la pandemia, de Sí. lo que nos sucedió en el 2020 y das dos referencias importantes de cómo se ajustaron. Es tal vez utópico pensar en el teletrabajo Precisamente te iba a o estas preguntar, o sea, el actividades. gran reto de las nuevas modalidades de trabajo, pues para nuestros colaboradores, que la mayoría están de cara al paciente, están frente a la asistencia, ¿cómo asumirlo? Totalmente, mira, en el primer momento es difícil pensarnos en procesos asistenciales o de cara a la asistencia o la atención al paciente que se puedan desarrollar bajo nuevas modalidades. Sin embargo, tal como lo mencionamos, en los hospitales o en las instituciones prestadoras de los servicios de salud existen actividades que están detrás de lo que vemos todos los días, detrás del proceso de atención. Entonces, temas administrativos, temas transversales de estrategia, temas de facturación, temas muy administrativos pueden estar dando este paso a las nuevas modalidades de trabajo. ¿Qué retos? ¿Cómo cuidamos de las personas en esas nuevas modalidades? Porque el teletrabajo tiene que entenderse más allá de dejar a otra persona en su casa o en un lugar diferente a la organización para poderlo hacer. En el sector salud sigue siendo un reto, sigue siendo algo particular para poderlo revisar. A nivel general, desde seguridad y salud en el trabajo, por supuesto, porque hay una gestión de riesgo compartida que empezamos a casi delegar en las condiciones locativas que tenga la persona en su casa. Entonces, por acá van a haber muchísimos escenarios de conversación, de discusión. Creo que a nivel nacional hay cosas que han avanzado, políticas de ¿Políticas? teletrabajo, hablar de trabajo en casa, hablar de trabajo remoto, pero aún estamos en una dinámica en la que las empresas tienen que hacer un ajuste importante Yo, y llegar a ese proceso. yo pienso que nos va a llevar como a otro tipo de gestión de riesgo, pues obviamente cuando sacamos al trabajador de su lugar normal hasta llevarlo pues a su casa a que realice las actividades, además del riesgo biomecánico, tenemos que pensar en un trabajador que está sentado todo el De tiempo, que acuerdo. tenemos que fomentar estilos de vida saludable, que tenemos que proteger su salud cardiovascular, fatiga visual, una cantidad de desafíos que De solamente sale de la desafíos. dinámica de la modalidad del trabajo. Y es algo que nos va a llevar a movernos. Ya que el último que podemos referenciar y dejando tal vez fuera de este espacio de conversación otros desafíos, es esa cultura de seguridad. Y acá lo planteamos en términos de autocuidado. Tal vez hablar de una cultura de seguridad y salud en el trabajo implica que nos cerramos solamente al proceso de un sistema de gestión. Hablar de una cultura de seguridad es poder permear la forma de ser, de pensar y de hacer de la organización. Y en este ejercicio, cuando logramos tener una cultura muy estructurada y hace parte de las dinámicas de todas las organizaciones, el cuidado de las personas es clave. La cultura implica la forma en la que logramos hacer las cosas dentro de nuestro día a día y esa coherencia que existe entre lo que está descrito muchas veces en políticas, manuales, estructuralmente muy bien organizado al día a día. O sea, cómo viven nuestros equipos de trabajo. En el sector salud lo planteamos como un reto porque el desenlace del paciente o el cuidado del paciente, que por supuesto mueve a nuestros colaboradores, no puede estar sobre la salud o el cuidado de las personas que garantizan ese proceso. Tiene que existir un equilibrio. Tenemos que lograr empatar procesos de calidad, de seguridad del paciente, de todo lo que hablamos nosotros y todo lo que movilizamos en las instituciones del sector salud para que la seguridad de salud en el trabajo esté totalmente equiparada en este proceso. Y es uno de los desafíos, creo que es uno de los retos grandes y no lo dejamos de últimas porque sea menos importante, sino que en ese orden nos permite enlazar los otros desafíos o los otros retos que estábamos comentando. En este caso también queremos ver parte del proceso y lo decíamos en la gestión del riesgo.
cómo gestionamos el riesgo, cómo nos hemos movido. Interesante poderlo ver en un ejercicio un poco más aterrizado, Claro y es que la sí. dinámica del masterclass. Lo decíamos desde la presentación con Juan Pablo como director, es compartir nuestras experiencias, compartir el conocimiento. Y algo particular de este espacio que hemos construido es una experiencia desde Bogotá y una experiencia desde Cartagena, Así con es. los mismos lineamientos en términos de cultura fundacional que marca una particularidad en la forma en la que hacemos las cosas. Entonces creo que es un espacio interesante para poderlo mirar desde ahí. Claro que sí. Y para eso, como tal como explicaba Andrés, vamos a contar pues cómo ha sido la gestión vamos a tener dos experiencias, una es de Fundación Santa Fe, hablando acerca de la gestión del riesgo psicosocial y de Hospital Serena del Mar, de la gestión del riesgo biológico. Yo creo que la primera pregunta que nos debemos plantear cuando hablamos del riesgo biológico, ¿es posible eliminar ese riesgo en nuestras organizaciones? Pues no, es muy difícil. Nuestro quehacer es prestar servicios de salud. Esto está ligado con la atención a un paciente y el paciente es el que nos está generando el riesgo. Entonces, por tal motivo, a diferencia, no sé, de una industria, hay un riesgo locativo, lo podemos un cable mal puesto, lo podemos De eliminar, lo acuerdo. podemos sustituir, pero aquí definitivamente tenemos que garantizar que nuestro colaborador pues esté cuidado para evitar que se convierta en un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Básicamente voy a explicarles cómo es la gestión del riesgo con el objetivo pues de prevenir el desarrollo de una TEA o una enfermedad laboral. Desde nuestro proceso de selección y vinculación del colaborador ya empezamos a hacer acciones de prevención del riesgo biológico en el Bien. proceso de los exámenes médicos de ingreso. A todos nuestros trabajadores asistenciales les hacemos titulaciones de hepatitis B, de varicela, de pruebas de tuberculina, con el fin de cuando ya estén vinculados a la institución, pues se pueda inmunizar para prevenir que se desarrolle algún tipo de enfermedad. Adicionalmente, en el proceso de vinculación también a los colaboradores se les suministran unos cursos virtuales y aquí tenemos unos muy importantes que son los relacionados con todo el tema de higiene de manos, de aislamientos hospitalarios y de prácticas seguras. Ya cuando el trabajador ingresa a la empresa, en el proceso de inducción se vuelve a socializar con todo el mundo sin importar si es una persona pues administrativa, asistencial, nuestra matriz de identificación de peligros y aquí pues obviamente está el riesgo biológico como uno de los más importantes pues dentro del sector salud. También se siguen fortaleciendo con vigilancia epidemiológica, con ingeniería ambiental, todo el tema de higiene de manos, de manejo de desechos, se les explica pues nuestro código de colores de canecas. Posterior en el entrenamiento del colaborador se tiene un espacio en el De cual se le acuerdo. socializan las prácticas que tenemos a nivel de bioseguridad y se siguen fortaleciendo pues todo el tema de higiene de manos y de aislamiento. Algo muy importante para nosotros es garantizar la dotación de los elementos de protección personal a nuestros colaboradores. Se entrega en un 100% todo lo que es monogafas, caretas y se tienen adicionalmente todos los procesos de inmunización en los picos respiratorios, vacunamos a nuestro personal contra influenza y se tienen diferentes jornadas de vacunación también contra varicela y hepatitis B. Adicionalmente, mensualmente realizamos inspecciones por todos los servicios. En estas inspecciones hacemos observación de comportamiento, adherencia al uso de elementos de protección personal, manejo de los desechos. Esto nos permite tener como planes de mejora con el fin pues, de garantizar la mejora continua del sistema. Y por último, también desde el compromiso de nuestra organización, tenemos equipos libres de agujas, tenemos guardianes en todas las habitaciones, en todas las canecas, que si bien entiendo, pues para el resto del país o para el interior del país es normal tener guardianes en todas las habitaciones. Tal vez la dinámica en la costa caribe, en los hospitales, no es igual, no se tiene, pues el colaborador no tiene el acceso tan pronto a un guardián para poder desechar los elementos de protección personal. Chema, dentro de este ejercicio, ver la linealidad del proceso nos hace pensar que es algo súper fácil de hacer y establecido tal como lo define la norma, como las instituciones logran hacerlo. Mencionas algo particular, es esas diferencias que pueden darse a nivel interno, y tú lo hablas de Bogotá, con las prácticas en las dinámicas del sector salud, tal vez en este momento en la costa. Así es. Importante poder llevar esa reflexión de que esto debería ser transversal a todos. Y lo que mencionamos de poder tener esa cultura o esa alineación cultural de la Fundación Santa Fe de Bogotá con el Hospital Serena del Mar marca diferencias en los procesos de atención. Muy buen ejercicio.
Sí. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo llevamos, Pandemia. sí, de la pandemia, de cómo llevamos todo esto escrito en nuestro manual de bioseguridad y cómo lo pusimos, lo activamos durante la pandemia, porque si bien pues es como la ruta normal de cómo actuamos en un sistema de prevención, en la pandemia pues tuvimos el gran reto de activar y poner en práctica todo eso que está escrito. Entonces, básicamente durante la pandemia existía un comité que era el encargado de tomar todas las decisiones de cuidado tanto para el colaborador como para los pacientes y junto a este comité a la par se diseñó un programa con el área de comunicaciones internas de la institución que se llamaba Entre todos nos cuidamos del COVID-19. Esto nos permitía mantener actualizados a nuestros colaboradores con toda la normatividad que estaba saliendo, con recomendaciones relacionadas con el tema del cuidado. Salía todos los lunes de manera semanal. Adicionalmente a esto, pues el gobierno casi que quincenal o semanalmente sacaba recomendaciones de cómo cuidar a los Actualizaciones. colaboradores en relación con el manejo de la bioseguridad. Esto nos hizo a que nos retáramos día a día para mantener pues nuestros manuales actualizados y socializar en nuestro personal todas aquellas modificaciones o actualizaciones que se hacían de la norma. Esto nos permitió tener diferentes espacios de formación. Me acuerdo que hicimos varios conversatorios, el personal tenía muchas dudas del manejo del COVID-19, en el momento de la vacunación tenía muchos Total. mitos relacionados con la vacunación. Adicionalmente, entregábamos todos los elementos de protección personal. No sé si llegan a recordar que en esa época teníamos todo el tema de los trajes, de las monogafas, etcétera, pero se entrenaba al personal casi de manera individual de cómo colocárselo y cómo retirárselo. Era una tarea que teníamos con todo nuestro personal asistencial. Esto estuvo ligado con algunas modificaciones en la infraestructura y en la señalítica de la organización. Por ejemplo, en las áreas donde se encontraban los pacientes con COVID-19, teníamos un área limpia, que era como el ingreso, donde ingresaba el colaborador, había una señalítica indicándole cuál era el paso a paso de Qué bueno. colocación y retiro de los elementos de protección personal. Adicionalmente, teníamos un observador con una lista de chequeo que verificara de que se colocara correctamente, de que no faltara nada. Luego estaba al final un área contaminada donde el colaborador se debía retirar sus elementos de protección, también con una señalítica y un observador adicional. Recordemos que en pandemia el momento de retirarse los elementos de protección personal se tenía como el riesgo de infectarse. Había un observador con una lista de chequeo que medía que el retiro fuera el De la forma adecuado, correcta. pues para evitar que existieran contagios relacionados con la atención de pacientes. Otras modificaciones que hicimos de la infraestructura, en las áreas de acceso a atención al paciente se instalaron unas mamparas que hacían que se mantuviera el distanciamiento entre el paciente y nuestro colaborador. En los ascensores teníamos señalización, al ingreso y la salida de la organización teníamos información relevante de cómo manejar el COVID-19. Hicimos un cronograma para poder utilizar las cafeterías. En ese momento había un colaborador que se sentaba a almorzar en su mesa, en su silla, todo esto pues con el fin de garantizar el distanciamiento y la prevención de la enfermedad. Y al final pues el tema más importante, todo el tema de la La vacunación. vacunación. Primero, hacer que nuestro colaborador fuera consciente de la importancia de la vacunación y luego lograr que fueran o se vacunaran contra esa primera dosis, segunda dosis y todos aquellos refuerzos que teníamos con el tema de COVID-19. Adicionalmente a esto, hacíamos una gestión adicional para aquel colaborador que tuviera la sospecha de tener COVID-19 o que ya tuviese un diagnóstico de COVID-19 o el contacto estrecho en ese momento del COVID-19. Todas las personas o nuestros colaboradores antes de ingresar a la institución aplicaban una encuesta de síntomas que era virtual, nos llegaba un reporte 2 veces al día. Allí vigilábamos quienes presentaban síntomas y los llamábamos pues para darles recomendaciones, para validar, y estaban aquellas personas que ya notificaban directamente que habían tenido un contacto Contacto. estrecho o que se habían realizado la prueba tal vez en su vía libre y reportaban una prueba positiva.
Entonces, en ese primer momento se le indicaba a la persona que fuera al servicio de urgencias a recibir todas las recomendaciones pues del médico. Nosotros adicionalmente les enviábamos un correo pues con todas las recomendaciones que tenía, la fecha en su primer momento de cuándo debía repetirse la prueba, los días de aislamiento y recomendaciones adicionales también de cómo cuidar a su familia. Nuestros colaboradores contagiados los llamamos de manera, los llamamos telefónico y les preguntamos cuál era su estado de salud, cuál era el estado de salud de su familia, algunas recomendaciones para poner en práctica dentro de su familia, porque también es muy importante, creo que es lo mismo tanto para Fundación Santa Fe como para Hospital Serena del Mar, cuidar de las familias de nuestros colaboradores. Y por último, pues el seguimiento a los colaboradores con secuelas, pues que en este momento no tenemos ninguna. Entonces, Oye, Che María, acá viene algo súper importante. Quisiera hacer dos reflexiones con lo que nos cuentas. Uno, una práctica en la cual logramos identificar cómo lo que estaba descrito en un manual, que en ocasiones es muy general para las instituciones, se vive en el día a día. O sea, teníamos que poner a prueba esa capacidad de respuesta institucional y la articulación para entender cómo gestionar el riesgo biológico más allá de ese supuesto de identificar, gestionar o mitigar los riesgos que tenemos claro. identificados. El otro tema que mencionas es esa relación con los demás equipos de trabajo de la institución, y es algo que vimos en paralelo, como la seguridad y salud del trabajo no está en un área. O sea, no solamente es el área líder o el área encargada del proceso, sino todas las diferentes áreas de la institución o los diferentes roles están encargados de la seguridad y salud del trabajo. Das ejemplos buenísimos del equipo de vigilancia epidemiológica, del equipo de seguridad del paciente, del La equipo de infraestructura. infraestructura, que lo mencionábamos como ese clave para poder tener los desarrollos y los desenlaces que buscamos. Y en esto es un ejemplo, o sea, logramos aterrizar a que estos procesos, que tal vez son nuevos dentro de esa dinámica, no esperábamos una pandemia, posicionaron de alguna forma esta relevancia que tenemos dentro de las áreas de seguridad y salud en el trabajo. Y tú lo mencionas en lo último, el cuidado del colaborador. O sea, todo eso estaba súper enfocado en el colaborador y cómo alinear prácticas. Creo que fue uno de los retos más importantes. Entender esa distancia geográfica, lograr alinear las dos prácticas de las instituciones fue clave en este escenario. Y cuando nosotros como Fundación Santa Fe de Bogotá actuamos en ese rol de operador, pues va más allá de simplemente Claro. estar en el día, en la relación contractual, sino como en el día a día. Esas actividades, esa dinámica, esa gestión logran ser replicadas con total capacidad y con total compromiso desde la institución. Y es un muy buen ejemplo de lo que ha sucedido. Sí, tal como decías, no solamente actuaba el área de seguridad y salud en el trabajo, sino eran varias áreas del hospital en pro de prevenir la Total. infección tanto de los colaboradores y darle el mejor cuidado que se podía dar al paciente. Esto nos llevó a tener grandes aprendizajes, no solamente para seguridad y salud en el trabajo, sino para todas las áreas. Incluso la Organización Mundial de la Salud ha dicho que se pueden presentar nuevos patógenos iguales al COVID-19 o O peores, peores. y creo que esto nos llevó a tener grandes aprendizajes de cómo poder actuar ante situaciones retadoras en ese momento. Totalmente. Andrés, a la par del COVID-19 se comenzaron en el mundo hubo una tendencia a consultar más o a presentarse más trastornos y enfermedades relacionadas con el tema de salud mental. Incluso la Organización Mundial de la Salud ha dicho que después del COVID-19 esta puede ser una pandemia igual de peor. Entonces, desde tu experiencia, quisiéramos que por favor nos compartieras cómo es la gestión del riesgo psicosocial en las organizaciones. Mira, acá viene algo que va muy de la mano. Aparece la pandemia y todas las organizaciones hablan de riesgo biológico, no solamente las del sector salud, y tú nos dabas un ejemplo Claro, maravilloso de articulamos la práctica, sabemos que hace parte de nosotros como institución, pero nos tuvimos que mover. Y lo mismo sucedió en otras organizaciones de sectores diferentes. Tal vez el riesgo biológico apareció en esa prioridad para todos. ¿Qué pasa con el riesgo psicosocial? O equiparado en este momento a hablar de salud mental. No es tan claro para muchas organizaciones. Como empresas del sector salud tuvimos un desafío gigante, poder entender que necesitábamos dar una respuesta a la situación de emergencia en salud, a la atención de pacientes, al poder tranquilizar a la sociedad, porque no era solamente un paciente el que estaba demandando el servicio, sino una sociedad completa que demandaba la atención en salud.
Y esto llevó a que el sector y los colaboradores del sector empezaran a tener algunas complicaciones en su salud mental. Por supuesto que la salud mental no es una prioridad solo desde la pandemia. Y entonces en el 2020 decimos como instituciones, vamos a cuidar de la gente. No, esto ya venía ocurriendo, tal vez de una forma más silenciosa, porque aún tenemos un estigma significativo cuando hablamos de salud mental y créeme que en los hospitales sigue ocurriendo. Hoy hablar de riesgo psicosocial tiene que ir más allá de la norma. Hemos sido muy enfáticos en los datos y los datos estructurados como indicadores, pero también en los datos que son reales dentro de las instituciones y dentro de nuestro contexto nacional. Cuando hablamos de salud mental, el marco normativo es bastante robusto. Tenemos una ley de salud mental, una política nacional de salud mental, disposiciones normativas del Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo para garantizar la identificación del riesgo psicosocial o riesgo en salud mental y la gestión correspondiente. Si nosotros llevamos eso a una dinámica de las organizaciones, para todas las empresas, para todos los sectores, sería clara la forma en la cual deben cuidar de sus colaboradores. Cuando hacemos el ejercicio no es No así, está, y no es tan no fácil. pasa. No pasa y a veces no está ni siquiera en la línea estratégica. Mencionábamos uno de los desafíos, cuidar de los trabajadores. Claro. Y el cuidado tiene que entenderse como algo más allá del garantizar un elemento de protección individual. O de decir, tienen un puesto de trabajo que cumple con las condiciones mínimas a nivel ergonómico. Eso fue un reto significativo. Tal vez verlo desde una dinámica en donde comprendemos al individuo y en dónde está ese individuo cuando nosotros buscamos que este proceso se logre comprender. Entendemos que el individuo hace parte de diferentes escenarios o diferentes círculos. Por supuesto que está la familia, independiente de la conformación, el tipo de familia que se esté consolidando, la familia es ese primer referente para el colaborador. Seguido de esto está una comunidad a la cual pertenece. La comunidad implica prácticas, creencias, acciones o actividades. Algo súper importante en el planteamiento que traemos hoy es el lugar de trabajo. Cómo el lugar de trabajo permea todas las condiciones de familia, de comunidad y toca directamente al individuo. Esto tiene que ser claro para las organizaciones. Nosotros como empresa o como organización dinamizamos la experiencia y el cuidado de la salud mental. Hay una propuesta significativa, esto hace parte de las disposiciones normativas que enmarcan todo el proceso de salud mental, acciones que tienen que desarrollarse desde las organizaciones y acciones sobre las personas. A nivel organizacional, si lo llevamos solamente a seguridad y salud en el trabajo, que es parte del objetivo de nuestro masterclass, desde la política de las organizaciones. Entonces, por norma, todas las empresas deben tener una política de seguridad y salud del trabajo. ¿Qué tiene que ser claro acá? Que tiene que darse un compromiso. Es una declaración institucional sobre la gestión. No quedarnos con lo mínimo de vamos a gestionar los riesgos y vamos a Claro. mitigar la ocurrencia, y tú lo decías, de accidentes o de enfermedades. En este escenario es cuál es el compromiso real de la organización. Alcance, fortalecer los procesos, hacer seguimientos al cuidado de la salud. Y hay algo particular que hemos conversado como organizaciones, porque es tan difícil hablar de salud mental. Parte de nuestro proceso a nivel institucional ha sido abrir conversaciones con diferentes áreas. Cuando nosotros arrancamos este tema, y vamos a ver un recorrido pequeño de lo que ha sucedido a nivel institucional, con el Departamento de Salud Mental fue un ejercicio supremamente valioso. Es cómo entienden las personas la salud mental. Hablar de salud física es súper fácil. Yo digo, estoy fracturado, la fractura se ve. Y eso es una reflexión que nos ha permitido tener nuestro equipo de psiquiatras y en particular una persona que ha estado muy cercana a todo el proceso, que hace parte del equipo de psiquiatría o de salud mental de la fundación y el equipo de salud poblacional. Y ella nos lo explicaba de esa manera. La fractura se ve, o sea, tú ves la fractura y identificas todo lo que le está pasando al paciente. La salud mental no es tan evidente. O sea, una consulta, un motivo de consulta por depresión, por ansiedad, por un trastorno de salud mental, no es tan fácil de gestionar porque no lo logramos ver. Pero a pesar de no ser evidente, es algo que requiere manejos y procesos de atención. Esta línea a nivel organizacional es indispensable. Ahora, ¿qué tanto saben las organizaciones? Creemos que poco. Si muchas veces no tenemos datos de la salud física del Claro. equipo y a menos de que nos reporten una incapacidad o nos estén contando que está sucediendo algo, no sabemos. Y con salud mental todavía el proceso es más complejo porque da cierta angustia o el estigma sigue marcando el proceso y yo no quiero que nadie se entere, ¿sí? Sí, Puede que desde afuera lo diga un poquito. yo creo que de nuestro sector salud es más difícil, ¿cierto? Es más difícil consultar a un compañero por un problema de salud mental.
Es más difícil, creo que romper el estigma, y creo, como lo ha hecho Fundación Santa Fe de Bogotá y lo ha hecho Hospital Serena del Mar, es tratar de tener conversaciones, motivar a nuestros colaboradores que por favor consulten cuando lo requieran con temas relacionados con salud mental. Totalmente en línea, mira. Ahí viene el segundo escenario de acciones sobre las personas. Cuando hablamos de salud y salud mental en específico, es más allá de la ausencia de la enfermedad y tenemos que entenderlo desde ese escenario. Ahora, es muy difícil que hablemos de salud como ese equilibrio. Muy complejo lograr un equilibrio en todas las áreas de la vida. Sin embargo, existen algunas disposiciones que sí empiezan a generar transformación. No hay salud sin salud mental, clarísimo para todos, pero en el escenario no nos podemos dedicar solamente a este proceso en salud mental. Tenemos que abrirnos hábitos de vida saludable, alimentación, actividad física, dinámicas que permitan esas acciones directas sobre las personas para poder garantizar esas buenas experiencias. Y por supuesto que las organizaciones sean factores protectores. Estamos ya bastante dispuestos al factor de riesgo, a valorar y a identificar qué está mal. Empecemos a trabajar sobre cómo nosotros como organización, siendo un entorno seguro y saludable, podemos cuidar. Una dinámica súper rápida que vamos a abordar dentro del proceso que tenemos es cómo lo hicimos como organización. El continuo del cuidado, protección, promoción, prevención y la posible restauración de la salud. Cuando hablamos de estos elementos, ¿cómo protegemos y garantizamos un entorno seguro? Hay que tomar unas decisiones organizacionales claves para que esto se dé de esa manera. En la promoción de la salud, hay que promover la salud, hay que promover el cuidado y el autocuidado, que acá es clave. Puede existir la recomendación, y en ocasiones en salud mental pasa eso, la recomendación médica está, pero la determinación está en la persona. Ese autocuidado hace parte del proceso. Prevenir la presencia de enfermedad de nuestros equipos de trabajo, de nuestros colaboradores, y por supuesto poder acompañar con cierto alcance las dinámicas que se presenten. A nivel institucional, para contarnos un poco más de esa experiencia, psicoeducación, hay que educar, hay que alfabetizar en salud mental, y eso es una conversación difícil, es una conversación que requiere esfuerzos significativos y que tiene paso a paso. Tú lo mencionabas con las particularidades del sector. A Sí. pesar de estar en la dinámica de saber qué significa todo, siempre existe una resistencia que día a día vamos a empezar a trabajar. Evaluar factores, en este caso la salud mental, en el marco laboral se evalúa con los factores psicosociales y nos tenemos que dinamizar en esa línea. No es tan fácil decir que todo este proceso se da y que solamente son los factores psicosociales. Por otro lado, el instrumento es un instrumento que ya lleva tiempo, es un instrumento que tal vez requiere un nuevo análisis, una mirada diferente. Una actualización más enfocada por sector. Y que se acerque a las realidades de cada uno de los sectores. Yo no puedo evaluar a ras todas las condiciones sin entender las dinámicas de cada uno de los sectores. Por eso cuando hablamos del sector salud, creemos que el sector salud es una sombrilla que Dinámica. abarca en demasiados elementos y esas particularidades de ser una organización 100% de tiempo, o sea, 24 horas, 7 días, 365 días al año, implica unas condiciones particulares para los equipos. Tamizajes de burnout, anticiparnos un poco más y se hace en paralelo con el ejercicio. Hoy queremos ampliar un poco más el tema, no solamente el tamizaje sobre la enfermedad, sino sobre otras condiciones y acciones en términos de acompañamiento. Códigos que se activan de forma particular, como homologamos el código rojo, el código, así lo hacemos en este escenario. Y hay que activar esos procesos de atención en salud mental. Y el acompañamiento, para contarles un poco más, es esa dinámica en la consejería. No es un proceso psicoterapéutico, pero cómo atendemos con una oportunidad diferente a las personas que lo requieren. La oportunidad de una consulta por psicología o por psiquiatría, acorde a las dinámicas del sector salud en Colombia, es muy compleja. Y una persona puede tener una cita a los 2 meses, momento en el cual su situación de salud mental, que era urgente, pues no tiene ningún sentido en ser atendida. Nosotros buscamos la forma en la que los colaboradores pueden atender o pueden tener ese proceso de atención muchísimo más rápido. Y tener una buena oportunidad en eso nos permite, sin llenar esa expectativa de salvar vidas, anticiparnos a desenlaces que no sean tan favorables y poder garantizar esa experiencia de cuidado. Lógico que esto no llega al 100% de la población en ocasiones, por lo regular se activa con las personas que lo requieren y eso es una dinámica que se va transformando. Y cuando el colaborador sabe que eso está sucediendo, logra que el voz a voz, que es algo que a veces no le creemos tanto a nivel interno, se empiece a dinamizar y el equipo empieza a hablar de salud mental a nivel general. Y en últimas, para nosotros es contarles esta ruta que ha pasado desde el 2020 cuando arrancamos y nos hemos detenido en algunos de los puntos. Miren que esto no es un trabajo de un día para otro. Y nuestro objetivo con este ejercicio, como lo hacíamos con el riesgo biológico, en este caso con salud mental, es que no se quede
solo con la pandemia. Entonces estábamos en una situación crítica, necesitábamos atender las particularidades, tiene que avanzar y tiene que ser un poco más transversal. Desde la Fundación Santa Fe, nosotros, ¿qué hemos logrado? Articularnos en momentos particulares, desde el 2020 empezar a educar a la población, no perdernos en las dinámicas, luego que bajan esos niveles de atención, cuando estábamos arrancando, todos estábamos súper enfocados en esto, en estos momentos mantener y poder atender esas situaciones particulares de cualquiera de las personas. Y en la dinámica institucional, nosotros estamos moviéndonos sobre un ejercicio o un programa de Nos Cuidamos para Cuidar. Nos Cuidamos para Cuidar logra entender que la salud en ese conjunto, no en la búsqueda del equilibrio que es supremamente complejo, sino en la garantía de poder generar intervención y acompañamiento en todas las áreas de la vida, la salud mental, la salud física, las relaciones que se construyen como equipo de trabajo, la familia como un determinante clave y la economía nos ayudan a hablar del cuidado del colaborador. Y este momento particular es tener 5 pilares de cuidado que conectan la experiencia del trabajador. Vuelvo a repetirle el ejercicio de práctica institucional en términos de cultura. Lo que estamos haciendo acá está pasando Así es. específicamente en Serena del Mar. Y eso es una experiencia que nos permite garantizar una dinámica de cultura institucional, un objetivo de cuidado de la gente, que es algo que nos compromete como institución. Así es, Andrés. Creo que a partir de Nos Cuidamos para Cuidar ha sido una gran experiencia para nuestros colaboradores. Creo que ha fortalecido hasta la retención del talento, la percepción que tienen del cuidado, como con una mirada diferente a lo que han Correcto. recibido en otras instituciones. Pues para el caso de Serena del Mar, que somos un hospital nuevo para la costa Caribe, creo que ha tenido como otra mirada diferente de lo que es la seguridad y salud en el trabajo.